Bueno, gracias María Luján Rey, una de las caras más visibles, digamos, si no la más visible de los familiares. Accidente, ¿cómo le llaman ustedes? Tragedia, la tragedia de Once. Tragedia de Once, ¿no? Algunos, y nosotros aceptamos, lo llaman masacre. El término de accidente es el único que rechazamos porque el accidente habla de la fatalidad y desvincula a los responsables, ¿no? Para nosotros fue una tragedia, fue una masacre, fue un asesinato, había posibilidad de evitarlo. Muy anunciada, ¿no? Yo también como usuario de Sarmiento escuché tantas veces el tema de que, sobre todo de parte de los trabajadores, que planteaban acá no pasa algo de casualidad, pero el día que algún día va a pasar algo o podría pasar algo, y bueno, quizás como un mecanismo de defensa uno, porque si uno tiene que viajar, quiere pensar que no va a pasar, ¿no? No te queda otra. No te queda otra. Los vecinos de la zona oeste hemos sido y somos al día de hoy rehenes del tren Sarmiento. No hay otra manera para acercarse a Capital a estudiar o a trabajar. Hace muchos años había líneas colectivo alternativas a la línea Sarmiento que precisamente quedaron en las manos de los hermanos Cirigliano, que se dedicaron a fundir estas empresas para que cuando ellos tenían el control de TVA obligaran a todos a viajar sí o sí en el tren. Hoy, aunque TVA ya no exista, la realidad es que no hay un colectivo que realice el trayecto del Sarmiento, por lo tanto, quienes vivimos en Merlo, en Moreno, en Paso del Rey, en Morón, nos vemos obligados a usar este servicio, y es cierto que las condiciones no eran buenas, pero el usuario no podía hacer más que quejarse, reclamar, y de hecho llegamos a la tragedia de Once con más de 800 denuncias hechas por los usuarios, que fueron desoídas, obviamente. Obviamente, sí. Y por ahí es un incómodo para mí preguntar, pero ¿cómo fue ese día? ¿Cómo te llegó la noticia? Mira, yo estaba dando clases, en realidad estaba tomando exámenes, los exámenes de geografía a alumnos de una escuela en Barrio Rivadavia, en Merlo. Puse mi teléfono en silencio y ni bien termino de tomar el examen, eran pocos chicos, agarro el celular y cuando lo agarro y lo miro, veo que tenía muchas llamadas perdidas del papá de mis hijos, de Paolo, y me extrañó por la hora, eran pasadas las 8:30, antes de las 9:20, era ahí, y lo llamo. Entonces él, que trabajaba y donde sigue trabajando hoy en la TV pública, en la parte de edición de noticias, fue el primero que se entera y me dice: algo pasó en Once, no se sabía en ese momento si habían chocado dos trenes, se había descarrilado uno, no se sabía muy bien qué. Me dice: en el tren que viajaba Lucas, y Lucas no me contesta. Entonces, primero pensé que Lucas podría no contestar porque estaba dormido, después pensé que Lucas podría haber subido un tren antes o un tren después, y nada, de ahí salí para mi casa llamándolo a Lucas a su celular y al teléfono del departamento de Paolo, que quedaba mucho más cerca de la estación que mi casa y era el lugar donde Lucas había ido a dormir, y tampoco me respondía. Así que nada, llegué a mi casa, le pedí a mi hija que se fuera a fijar si el hermano estaba en el departamento dormido, y ahí, cuando Lucas no estaba en el departamento, nunca llegó al trabajo y no respondía al celular, entendimos que efectivamente estaba en el Chapa 16. Estaba esa posibilidad, y además, como en el caso de Lucas, que fue el último en identificarse, de las víctimas, hubo declaraciones en el medio bastante desafortunadas, ¿no? De quienes eran precisamente los responsables, funcionarios responsables eran los que... De todo, hemos escuchado de todo. Automáticamente, cuando se da a conocer la magnitud de la tragedia, porque en principio parecía que eran solo heridos, después fueron aumentando el número de muertos,
En lo personal me quedo con algunas que por ahí no son tan reconocidas y recordadas, como la de Schiavi, hablando de que si hubiera sido un feriado hubiera sido menos grave. Pero hubo muchas. El mismo jueves, recordemos que el Chapa 16 choca un miércoles 22. El mismo jueves 23, muy temprano por la mañana, cuando yo estaba haciendo la denuncia en la comisaría de Padua, donde vivo, por la búsqueda del paradero de mi hijo, los comisarios bomberos de la Federal, a cargo del operativo, se paseaban por los canales de televisión hablando del magnífico y excelente operativo que habían llevado a cabo cuando Lucas estaba desaparecido. Cuando Lucas aparece, no ese jueves, sino al día siguiente, en horas de la tarde, es decir, más de 66 horas después, ninguno de estos que se vanagloriaban de haber hecho un operativo de búsqueda y de rescate de víctimas excelentes salió a pedir disculpas. Ellos el jueves, en vez de estar recibiendo honores en los canales de televisión, tendrían que haber seguido buscando a mi hijo, que estaba arriba del tren. Julio De Vido fue uno de los que dijo que nosotros, los familiares, contábamos los 52 que murieron, pero no contábamos la cantidad que llegaron vivos. Bueno, pretendían que contemos al revés, Sí. O sea, que no. A Val Medina, claro, había que agradecer. Bueno, a Val Medina diciendo que cuando hablábamos de los muertos en 11, diciendo que bueno, que los muertos están. Sí. La expresidente diciendo que los trenes iban abarrotados de gente porque había trabajo. Y esto lo decían públicamente, pero digamos, en la intimidad de los encuentros que ha tenido con algunos de los familiares, encuentros a los que yo jamás asistí, a pesar de las múltiples invitaciones que recibí, les ha dicho a los familiares que, bueno, que viajaban por $1.25. ¿Qué más podían pedir? Claro, encima que viajás barato, morir Sí. por $1.25. Inclusive, si mal no recuerdo, alguien hizo una referencia, no recuerdo, no recuerdo precisamente quién, pero de que también había cierta responsabilidad de los pasajeros en cuanto que se amontonaban en el primer vagón. El mismo Schiavi, la costumbre de los argentinos de amontonarse en los primeros vagones. Y esto también, digamos, total falacia. Primero, el Chapa 16 venía tan abarrotado de gente que la gente no tenía la posibilidad de pasarse de vagón a vagón. Y segundo, al día de hoy sigue ocurriendo lo mismo. Y es cierto, yo viajo en el Sarmiento, y es cierto que la gente se acerca al primer vagón. Hay que preguntarse por qué. Y la realidad es que en la estación de Once, la única salida que han dejado es la que está en la cabecera del tren que llega. Es decir, si yo tengo que tomar un tren desde Moreno, por ejemplo, para llegar a tal hora a mi trabajo, para llegar a mi trabajo, cuando bajo en Once tengo que tomar un colectivo que tiene su parada sobre la calle Mitre, más para el lado, digamos, donde está el santuario de Cromañón. Si yo me bajo del tren, tengo que caminar todo el andén abarrotado de gente, esto me lleva y me demora unos minutos, que aparte se aumentan cuando yo tengo que caminar por Mitre, de vuelta para atrás, con una vereda también llena de gente. Entonces a mí, más allá del viaje en el tren, se me suman 10 minutos más, ¿sí? Hasta llegar al colectivo. ¿Qué pasa? Las 11 tiene otras salidas que permitirían que la gente, si se viaja en los vagones del medio o de atrás, pudieran bajar. Estas salidas fueron anuladas y por cuestiones de economía para la empresa, Tener menos empleados. Claro, las cerraron y hoy se mantienen cerradas. Esto haría que la gente no tenga que moverse adentro del tren, que salgan por otros lugares. Sin embargo, Sí. es más fácil poner... Es algo que es inevitable, porque también en estas grandes urbes, donde están densamente pobladas, todas las personas viajan mucho tiempo y están corriendo siempre contra el reloj para llegar a su destino, ya sea el estudio, el trabajo, alguna cita. A mí me ha pasado alguna audiencia,
que uno va, digamos, y tiene... El tren ya te demoraba, porque el tren no tenía horario, llegaba cuando quería, te subías a un tren en el horario que tenías pensado y se te quedaba parado entre estaciones 10, 15, 20 minutos. Hoy sigue eso sucediendo, entonces ya el Chapa 16, por ejemplo, salió con más de 17 minutos de retraso. Es decir, la gente que esperaba tomarlo ya tenía casi 20 minutos de más lo que va parando y el tiempo que se va perdiendo. Es eso lo que condiciona, el funcionamiento. Yo recuerdo cuando, antes que se renovara la flota, la gente abría las puertas y parecía que eso no iba a terminar nunca, ¿no? Decían, bueno, pero es la cultura de los pasajeros, que les gusta viajar colgado. Bueno, cambiaron, digamos, se renovó la flota, digamos, y hubo, digamos, un sistema que no arranca si alguien traba la puerta, y hoy vemos que los trenes, digamos, viajan, por lo menos mayoritariamente, con todas las puertas. Ese sistema se llama de enclavamiento, y los Toshiba, como el que chocó en la estación de Once, lo tenían. Todos los Toshiba, aún con 50 años de antigüedad, tenían el sistema de enclavamiento, que no permitían al tren arrancar si tenían las puertas abiertas. Pero hubo una decisión de la empresa, y esto sale a relucir claramente en el juicio, que ese sistema se anulaba, y muchas veces se anulaba con conocimiento de control trenes, porque digamos, era tanta la cantidad de gente que subía al tren que no podían cerrar las puertas. Si esperaban para cerrar las puertas, el tren no arrancaba nunca. Entonces anulaban el enclavamiento con autorización de control trenes para poder salir a circular con las puertas abiertas y los pasajeros colgando. Pero no es que es una tecnología con la que contamos hoy, sino con la que ya estaban. El tema es que... Ahora, objetivamente la conducta de los usuarios cambió. Es que echarle la culpa a los usuarios, exacto, que era lo que hacían, vandalizábamos, rompíamos, digo, cuando vino el revolucionario Randazzo con el tren es tuyo, cuídalo, como si los pasajeros fuéramos los que no cuidábamos los trenes. El pasajero, como te decía hoy, es rehén, él sabe que necesita de ese tren para venir a trabajar todos los días. Entonces los pasajeros no rompen los trenes. Esto, digamos, fue un deslindarse de la responsabilidad y salir a echarle la culpa a cualquiera. Los trenes, había quien tenía que cuidarlos, que no eran los pasajeros. Hoy vos ves los trenes, no están pintados, no están sucios, no están rotos, y son los mismos usuarios, no cambiaron los vecinos. Exacto. Son los mismos. Lo que pasa es que hoy viajan en un tren que tiene un asiento, digamos, hasta hacen cola para subir. Funciona el aire acondicionado. Bueno, te subían en un tren. Sí es cierto, pasaba muchas veces que te subían a un tren, estabas 25, 30 minutos parado, nadie te decía nada, un tren todo roto. Y generaban, obviamente, caldos de cultivo, la bronca de la gente, pero la gente no salía ni a romper, digo, esto de quemar los trenes. Yo me lamento muchísimo que a veces desde afuera se pueda simplificar tanto la mirada y creer que la responsabilidad estaba puesta en los pasajeros o en los trabajadores, ¿no? En los trabajadores ferroviarios, que muchas veces han sido perseguidos, condenados. El ministro Randazzo tuvo un encono casi personal para con los trabajadores ferroviarios, que han hecho cientos de denuncias que podrían haber sido escuchadas y haber evitado la tragedia. Y por otro lado, generaban este enfrentamiento de laburante contra laburante, ¿no? Entonces a vos te tenían media hora arriba de un tren que no arrancaba, y por altoparlantes te decían, por problemas gremiales, esta formación queda fuera de servicio. Cuando vos veías que le salía humo, sentíamos el olor a quemado, vos decías, ¿dónde están los problemas gremiales? El problema lo tienen las formaciones.
pero generaba este encono que la gente muchas veces se la agarraba con el maquinista, con el laburante. Como decís vos, trabajadores con trabajadores, Sí. se generaba cierta tirantez con eso. Volviendo al tema del cronológico, ¿no? Después del hecho, empezaron a organizarse los familiares, fue el tema judicial, fue la dinámica del recordatorio, del reclamo a las autoridades, se fue entrelazando todas las cosas. ¿Cómo fue ese proceso de cómo lo mantuvieron vivo? Unirnos. Fue en principio el dolor, saber que todos estábamos pasando por el peor momento de nuestras vidas, tener muy claro, o al menos algunos en un primer momento tuvimos muy claro que esto tenía responsables y que era necesario encontrarlos y llevarlos a la justicia. Y con todas las diferencias que teníamos, porque la verdad es que somos personas que no nos conocíamos, somos personas que tenemos intereses diferentes, gustos diferentes, decidimos poner en relevancia y como objetivo nuestra bandera de justicia más allá de cualquier otra diferencia. Inclusive había diferencias en las estrategias judiciales. Algunos creían que el maquinista era una víctima más, otros creíamos que algún grado de responsabilidad tenía, pero decidimos que esas diferencias las dirimieran nuestros representantes, nuestros abogados. Algunos creían que era el principal responsable, que era casi el único responsable. De los familiares ninguno, eso lo creían o lo querían hacer creer desde el gobierno y obviamente algún que otro carancho que se subió y vio la posibilidad de lucrar con el dolor de la gente, pero en el resto de la sociedad sí se había instalado esa idea, pero porque obviamente teníamos un poder político muy fuerte que salía a decir que acá el problema era un maquinista borracho. Cuando no le encontraron alcohol en sangre, era un maquinista que tenía epilepsia. Cuando descubrieron que no, tenía sueño blanco. Cuando no, tenía hipertiroidismo, digamos. Finalmente, todas las pericias van a decir que Marcos Antonio Córdoba no tenía absolutamente nada, que fue imprudente, que sí tuvo un acto de imprudencia y de falta de expertise en la materia, y que por eso ha sido condenado a 3 años y medio.